UNAM, estudié ciencia política aquí en la UAM, Iztapalapa, y estudié filosofía también en la UNAM. Eh, y la línea de trabajo que yo he tenido, pues ya hace algunos años, tiene que ver con, pues, entre cruces, entre de esta formación, ¿no? Que tengo, enfocado a, sí, filosofía del derecho, pero sobre todo lo que yo me he dedicado a investigar es lo que se conoce aquí en México y en América Latina como crítica jurídica, que realmente así pues es muy pues, medio vago, ¿no? Y más bien es crítica marxista del derecho, ¿no? Pero para hacer eso, pues no es suficiente estudiar derecho ni estudiar lo que en derecho llaman filosofía del derecho, que es justamente el tema que yo ahorita les voy a plantear, ¿no? Sino que se requiere precisamente pues otros elementos que estudiando derecho nunca vas a llegar a ellos, ¿no? O vas a llegar de forma, pues te vas a tardar mucho o llegas de forma un poco desfigurada, ¿no? Digamos. Y más bien, pues son elementos que te dan, que tienes que adquirir con otras formaciones, ¿no? Que es un poco lo que me ayudó estudiando filosofía. Yo tuve la oportunidad de estudiar con el doctor Bolívar Echeverría, ahí en la UNAM, pues los últimos semestres, ¿no? Donde él dio clases. Eh, Bolívar Echeverría. Sí, 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 sí. Con él leímos lo último, pues el último año que dio fue el capítulo quinto, el Capital, y luego el seminario que él tenía de modernidad leyendo en ese momento fueron las tesis de la historia de Benjamin, ¿no? Me acuerdo. En fin. Y en ciencia política, pues más bien yo, la verdad es que siempre me orienté, aquí en la UAM Iztapalapa, no creo que no haya nadie de ciencia política, pero aquí están muy orientados a los temas electorales, ¿no? Entonces yo les digo, pues los cuentavotos, ¿no? Que se dedican a eso. Sistemas de partidos y sobre todo sistemas electorales. Y desdeñan, me parece a mí, pues la formación teórica más, pues más fuerte, ¿no? Entonces yo aquí mucho me dediqué a estudiar más bien pues la parte teórica y sí, el sistema político mexicano y todo eso, pero pues más bien la parte de teoría política, particularmente pues la de los autores más cercanos a lo que yo de por sí ya hacía, ¿no? Que era pues marxismo, ¿no? Y especialmente pues una lectura de Marx muy centrada en la crítica de la economía política. Tuve la oportunidad de dar clases también en la Facultad de Economía y de estudiar ahí pues varios años con los profesores del Seminario del Capital, pues en una lectura pues estricta, ¿no? De la obra de Marx, ¿no? Del Capital básicamente, y otros textos, pero la crítica de la economía política. Les cuento eso porque el tema que yo les quiero compartir, pues está, la perspectiva que yo tengo está atravesada por esas fuentes, ¿no? O por esa formación, digamos. Yo el tema que les quiero plantear, ¿sabes qué? Se me perdió, no sé dónde dejé el agua. Si me la puedes pasar. Creo que ese es mi vaso, ¿no? No me acuerdo. Si me lo pasas, por favor. Ah, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. El tema que yo les quiero plantear es una crítica a una distinción que es a partir de la cual se construye todo lo que los juristas contemporáneos llaman la filosofía del derecho. Pero esa filosofía del derecho de los juristas que conocemos hoy y que está pues, en los libros y en las discusiones, viene o parte de una distinción entre filosofía del derecho hecha por juristas o al modo de los juristas, digamos, y una filosofía del derecho hecha por filósofos o al modo filosófico, también le dicen. Pero esa discusión, pues todos la dan como ya saldada, como ya cerrada y como si hubiese triunfado la filosofía del derecho al modo de los juristas, cuando más bien a mí me parece que ese modo de hacer filosofía del derecho está en crisis y es que tiene sentido repensar los fundamentos de esa distinción, ¿no? Y la crisis se ve, me parece a mí, en varias manifestaciones, pero aquí en nuestro país, yo creo que una de esas manifestaciones que se han hecho evidentes recientemente, y eso para conectar el tema con la coyuntura, pues es la crisis del Poder Judicial, porque uno no puede entender por qué los abogados piensan como piensan si uno no entiende cómo es que se forman y cuál es la orientación genérica que ellos tienen cuando estudian derecho. Y entonces, pues uno no puede entender por qué tienen esa visión tan retrógrada y reaccionaria, porque yo creo que no puede ser calificado de otra manera el hecho de que los propios abogados que todos los días dicen luchar por los derechos humanos y están comprometidos con esa causa, vean con tan malos ojos la ampliación de un derecho político electoral fundamental como es votar,
que esto se amplíe hacia un ámbito institucional del poder público a donde no estaba, que es el poder judicial. Eso de entrada debería verse como una conquista y como algo progresista dentro de una política democrática, ¿no? Dentro de lo que llaman constitucionalismo democrático. Entonces yo no alcanzo a entender por qué, no se alcanza a entender pues, por qué los abogados tienen tanta resistencia a eso y ha habido pues estas posiciones políticas y estas protestas al interior del propio gremio, incluso con manifestaciones que no se ven nunca. Que los abogados y los estudiantes de derecho salgan a manifestarse públicamente en una marcha, pues eso no se ve. Ni las celebraciones del 2 de octubre, o sea, siempre estamos en minoría, pero los que hacemos eso, los que participamos o hemos participado siempre es en minoría, pues. Ni la huelga de la UNAM, Derecho votó en contra en el 99, el 2 de octubre pues va un mini contingente, o sea, vaya, no es algo que suceda, pero resulta que ahora salieron profesores y estudiantes a defender a los magistrados, ministros, jueces del Poder Judicial. Entonces, eso hay que entenderlo, no solo por la coyuntura política, o sea, eso tiene todo un trasfondo, ¿no? Que toca, me parece a mí, pues, o que le corresponde hacerlo a la filosofía, o que se puede ver desde la filosofía, ¿no? En fin, y que tiene además otras manifestaciones como estas discusiones sobre, si a lo mejor lo han escuchado, si el Poder Judicial es un órgano contramayoritario, ¿no? Eso, pues en una política democrática suena un poco raro. Un órgano público sustentado en la soberanía popular, ¿no? Que se supone que está instituido para beneficiar a ese pueblo titular de esa soberanía que le da origen a la organización política, por lo menos eso dice todavía el artículo 39 de la Constitución mexicana, resulta que uno de esos órganos es contramayoritario y su papel es ir en contra de las mayorías. Eso es me parece una contradicción en el orden institucional, pero es algo que está muy asentado en la ideología jurídica, ¿no? Claro, esa ideología jurídica se identifica a sí mismo como teoría, como ciencia e incluso como filosofía, pero a mí me parece que es una ideología jurídica, ¿no? Y es una ideología de cierto corte liberal, pero que esconde una posición antipopular y sí, literalmente contramayoritaria, ¿no? Por eso no alcanzan a ver esta expansión de derechos político-electorales hacia un ámbito que antes estaba vedado, no lo alcanzan a ver como una conquista social o como algo progresista, sino que pues reaccionan negativamente, ¿no? En fin, el tema que yo quiero compartir con ustedes pues se ubica en esas coordenadas, en este contexto y tiene, me parece a mí, estas implicaciones también pues para la coyuntura, ¿no? Bueno, esta distinción entre una manera de hacer filosofía del derecho, una manera jurídica de hacer filosofía del derecho y una manera filosófica de hacer filosofía del derecho, tiene que ver con un proceso de constitución de las disciplinas mismas, pero también de las prácticas, en este caso de la práctica del derecho y del derecho como disciplina, ¿no? De la jurisprudencia, digamos, en donde pues se va emancipando, digámoslo así, por un lado de la teología, pero también de la filosofía, porque hace varios siglos, seguro ustedes lo podrán conocer incluso mejor que yo, pues hace varios siglos, pues estaban juntos, y cuando se enseñaba filosofía, pues también se enseñaba teología, y cuando se enseñaba teología y filosofía también se enseñaba derecho, formaban parte de un mismo cuerpo, ¿no? Y muchos incluso pues muchos filósofos novohispanos, pues muy reconocidos aquí con nosotros, pues también habían estudiado leyes y tenían tratados sobre leyes, ¿no? Eso pues era muy común. Pero hay un proceso en donde se van separando las disciplinas. Y primero, pues la distinción, digamos, entre la filosofía y la teología, ¿no? Que la conocemos bien, pero lo mismo sucede con el derecho. Se separa de la teología, pues antes del derecho que se llamaba era derecho canónico, ¿no? Y en gran parte la visión del derecho que se tenía, pues una visión llena, tanto de contenidos filosóficos, por ejemplo, los propios del naturalismo contemporáneo, bueno, moderno, pero también pues lleno de cierto misticismo religioso, desde los romanos así era, ¿no? Bueno, todo eso se van distinguiendo, se van separando, y el derecho finalmente pues logra una cierta autonomía, ¿no? Respecto de lo que será la teología, la filosofía, ya también ellas distinguidas e independientes, pero también la misma práctica del derecho, esto sucede. Eso lleva a que
cuando se daban las clases de filosofía del derecho, pues eran clases realmente eran clases de justnaturalismo cargado de teología, ¿no? Entonces eran unas clases pues, entre filosofía y entre teología, las clases de filosofía del derecho. Cuando se separa el derecho, con el avance mismo y la secularización en la modernidad y todo este rollo, eh, las clases de filosofía del derecho pues dejan de tener estos contenidos, primero los más teológicos religiosos y luego pues viene este enfrentamiento que es pues este combate entre lo que llaman justnaturalismo y positivismo jurídico, ¿no? Donde finalmente pues, hay un triunfo del positivismo jurídico y las clases de filosofía del derecho quedan vaciadas de estos contenidos hasta, yo creo que pues el caso más paradigmático es cuando logra ya en el siglo XX el dominio, la filosofía analítica del derecho se logra constituir como hegemónica en el ámbito del positivismo jurídico, ¿no? Porque pues, ustedes también lo saben, una filosofía que precisamente lo que trata de hacer un lado, pues son las preguntas y las respuestas metafísicas, ¿no? Y los métodos especulativos y demás. Entonces hay todo un vaciamiento ahí. Bueno, esta situación va generando también la necesidad al interior de la comunidad jurídica, del gremio de juristas, de justificar su propia disciplina con contenidos y métodos diferentes, ¿no? Esto es lo que hace que emerja en algún momento lo que ahora llaman la filosofía del derecho de los juristas. Un punto en esta decisión que sí se puede detectar y está muy claro, pues es a principios del siglo XIX en Alemania. Hay un debate muy importante. Un debate de un autor que se llama Gustav Hugo. Es un autor de los que inician una corriente que se llama la Escuela Histórica del Derecho, ¿no? Con Savigny y algunos otros autores. Y él tiene un debate, responde de alguna manera, yo creo que muy limitado, pero él intenta responder a pues, el planteamiento de Hegel en la filosofía del derecho, ¿no? Se publica la obra de Hegel, la filosofía del derecho, y en reacción a eso, los juristas que están en un proceso pues muy contradictorio, muy complicado de emancipación de la propia filosofía y de la teología, pero más bien ya hay de la filosofía, la respuesta que viene en ese contexto alemán del momento es esta obra de Gustav Hugo. Y él dice, bueno, hay que hacer filosofía del derecho, pero no es la filosofía del derecho como la que hacen los filósofos. Entiéndase filósofos Hegel, ¿no? Y otros, pero el libro de referencia era Hegel, ¿no? El de Hegel. Sino que habría que hacer filosofía del derecho. Los juristas tendríamos que tomar en nuestras manos la misión de construir la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque los filósofos no atraviesan la experiencia jurídica que sí atraviesan quienes conocen y practican el derecho. Y ellos no tienen autoridad para pronunciarse al respecto. Y lo que hacen es generar obras que son especulativas, pero que no resuelven los problemas cotidianos de la experiencia jurídica, ¿no? Un poco ese es el argumento que está detrás, ¿no? Entonces empieza a cobrar fuerza esta idea de que lo que dicen los filósofos es especulativo y no ni atiende los problemas a los que se enfrentan la gente que tiene que ver con el derecho, ni los profesionales del derecho, ¿no? Y tampoco es un conocimiento útil como para enseñarlo en las universidades dentro de las disciplinas que componen los estudios sobre derecho, ¿no? Eh, pero él dice ahí también tiene una precisión que es muy importante y que a veces se pasa por alto. Él dice, es una filosofía del derecho positivo, ¿no? Eso es muy importante porque es el anclaje que me parece a mí compromete todo el conjunto de la reflexión que se va desarrollando a partir de esa distinción que ahí se hace por primera vez completamente expresa, no explícita. Y además es una demanda del gremio de juristas para obtener completa pues autonomía y separación respecto de la filosofía, porque lo que sucedía antes, todavía en los tiempos de Christian Wolff y bueno, algunos otros filósofos del justnaturalismo racionalista, pues era que más bien lo que ellos establecían como derecho es lo que se entendía que era el derecho positivo. Entonces había que separar eso, porque el derecho positivo era una cosa distinta de ese derecho natural, de origen teológico o racionalista, ¿no? Bueno, en fin, con las diferencias que eso tiene. Bueno, esa distinción, que es un debate entero del siglo XIX dentro de las discusiones de filosofía del derecho, ya para el siglo XX se vuelve canónica y es canonizada por un autor que es pues, mucho más familiar para nosotros, ¿no? Que es Bobbio.
Bobbio canoniza la distinción a partir de los múltiples debates que vinieron sucediendo desde principios del siglo XIX y que tienen una culminación pues, muy significativa en un autor que se llama Hans Kelsen. Hans Kelsen pues, es un autor de referencia para quienes hacen, pues para quienes estudian positivismo jurídico, ¿no? Tiene un libro muy famoso que es la teoría pura del derecho, ¿no? Es un derecho donde el derecho se estudia simplemente como sistema normativo, como orden jurídico, sin referencias morales, sin referencias políticas, ¿no? Esa es la pureza del método y la presentación de la obra de Kelsen, y es tenido como el gran, pues, jurista del positivismo jurídico del siglo XX. Bobbio retoma el inicio de ese debate y esta culminación, o una cierta culminación con Kelsen, retoma los debates de ese periodo y canoniza la distinción, diciendo, bueno, a ver, la filosofía del derecho que es útil para quienes estudiamos y practicamos derecho es la que hacen los juristas, no la que hacen los filósofos, ¿no? Lo dice ya con toda esta, pues con esta claridad, una claridad que incluso el mismo Gustav Hugo no alcanzó a tener. Bobbio sí es muy explícito en la manera en la que ya lo plantea. Bueno, esta es la situación. Al día de hoy, lo cierto es que en el gremio de juristas que hacen filosofía del derecho, esta distinción se da por consagrada y nadie regresa a ella. Todos suponen que así es, que la filosofía del derecho que es esa forma de hacer filosofía del derecho al modo de los juristas. Ante eso a mí me parece que hay que pues tener un ojo más crítico y se pueden presentar distintas objeciones que están motivadas pues, por los límites que tiene este pensamiento. Porque entre otras cosas, lo que ha sucedido es que esa filosofía del derecho se ha especializado de tal manera que realmente quienes desde la filosofía quieren pronunciarse sobre este discurso que los juristas llaman filosofía del derecho, lo cierto es que ahora sí no tienen mucho más que aportar o decir, porque el discurso que han generado los juristas y que llaman filosofía del derecho es un discurso muy encriptado y cerrado, que no es un discurso, me parece a mí, propiamente filosófico, sino que más bien ese discurso de filosofía del derecho, según como lo llaman al modo de los juristas, es en todo caso una teoría del derecho, ¿sí? Una teoría del derecho como derecho positivo, pero que no contiene, digamos, la reflexión filosófica, ni el horizonte de reflexión, el horizonte epistemológico, heurístico incluso, que podría aportar la reflexión filosófica. Y quienes hacen, desde el gremio de los juristas, quienes hacen filosofía del derecho sin ser juristas, pues son vistos como pues gente que no tiene nada que aportar para atender los problemas que surgen de la propia experiencia jurídica, ¿no? Ahí es donde está pues un primer problema que en lo que ha redundado pues es en la imposibilidad del diálogo. Lo cierto es que quienes participan en los congresos de filosofía del derecho hoy día, aquí en México, en América Latina y donde quiera que vayan, en mayor parte pues no son los filósofos, quienes no se sienten cómodos en ese ámbito. Y cuando ustedes asisten a uno de estos eventos o escuchan las clases que se dan de filosofía del derecho o revisan simplemente los planes de estudio, pues es muy fácil darse cuenta de que en apariencia hay contenidos filosóficos, pero de fondo no hay un tratamiento filosófico de los asuntos jurídicos, porque la manera en la que se trabajan es más bien de teoría del derecho, o sea, una teoría de las normas, una teoría del ordenamiento muy fina, muy refinada, muy desarrollada, con un montón de autores, con muchísima literatura, pero que no alcanza, me parece a mí, a calificar como una reflexión filosófica sobre el derecho, ¿no? Ese es el problema. Ahora, la primera aproximación, digamos, al problema. Una segunda aproximación al asunto, que me parece a mí también pues, muy problemática, es que esa reflexión de este discurso de la filosofía del derecho de los juristas tiene un compromiso al cual no puede renunciar. Tiene un compromiso con el derecho positivo, con el derecho que está puesto ahí por el propio Estado, que se entiende que es un derecho heterónomo y coactivo puesto por un tercero, que es el Estado, ¿no? Y que además se tiene que cumplir o se tiene que obedecer porque hay una amenaza del uso de la fuerza o el uso efectivo de la fuerza para que se cumpla. Bueno,
Esa reflexión que se hace de la filosofía del derecho, de los juristas, está comprometido con ese derecho positivo, con sus contenidos tal cual está, porque se asume como un dogma, la reflexión jurídica asume como dogma el derecho positivo que está ahí puesto, no su validez, no su sentido, no, no su devenir, no sus fundamentos, no los contenidos, ¿no? Porque no se fija en los contenidos, sino que lo da por bueno así como está. Y la reflexión que se genera ya desde el ámbito académico, por parte de quienes hacen ciencia del derecho y luego filosofía del derecho, es una reflexión comprometida con un objeto que está dado y que no se cuestiona. Este me parece a mí que es un gran problema, particularmente porque bajo el canon de la filosofía analítica del derecho, lo que sostienen varios de los autores contemporáneos que están en esa línea, que es la línea, pues además hegemónica, ¿no? O mayormente desarrollada y aceptada en el mundo, conciben el papel de la jurisprudencia o la ciencia del derecho como meramente descriptiva del derecho positivo, y el papel de la filosofía del derecho, pues al estilo pues más rudimentario del Círculo de Viena, ¿no? De alguna versión caricaturesca de esto, que es como policías del lenguaje de los juristas, que a su vez describen el derecho positivo. Y en ninguno de los dos casos, pues hay un cuestionamiento del punto de partida, que es el derecho positivo. Esto es lo que me parece a mí que es un gran problema, porque esta filosofía del derecho es una filosofía incapaz de cuestionar los fundamentos del derecho moderno, capaz de cuestionar el sentido histórico de este derecho moderno, capaz de cuestionar las propiedades que se dan por hechas, por buenas, de este derecho positivo, pues que es el derecho de la sociedad moderna, que es la sociedad burguesa, y ese es el derecho de la modernidad, que es modernidad capitalista. Bueno, pues la filosofía del derecho de los juristas es incapaz de cuestionar eso, porque ni siquiera lo puede ver, no está en sus temas, no está en su horizonte, ¿no? Es algo que no puede ver porque ella da por bueno el derecho que es positivo, y a partir de eso construye todo un discurso para dar cuenta de ese derecho que es positivo. Ese me parece a mí que es pues la trampa y el gran problema que está ahí, porque todos los colegas que hacen filosofía del derecho al modo de los juristas, pues parten de un método que en derecho está además plenamente legitimado, según esto, que es el de la dogmática jurídica. O sea, tenemos una norma, un conjunto de normas que las puso ahí el Estado y que son válidas, y sobre eso es que hay que reflexionar, porque de ahí vienen los problemas de la experiencia jurídica. Esto no lo cuestionamos, sino que a partir de eso construimos un discurso descriptivo, más o menos analítico sobre el mismo, pero no lo cuestionamos porque esa no es la tarea, ¿no? De quienes hacen filosofía del derecho al modo de los juristas. Entonces, ¿quién hace esa tarea? Bueno, pues eso ha quedado relegado de los estudios jurídicos. Quienes hacen esa tarea, pues más bien son ahora quienes hacen precisamente filosofía política. Ese es el entendimiento que se tiene a partir de la obra de la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Las teorías de la justicia, cuestionar al derecho desde la justicia, los temas de la desobediencia civil, etcétera, etcétera, pues son temas que no le corresponden estudiar a quienes estudian derecho, son temas que tienen que estudiar quienes hacen filosofía política, ¿no? Y en todo caso, pues son un pequeño, pues algún subtema dentro del plan de estudios, donde todavía se ve, pero se le ve siempre como si eso fuera derecho natural, con toda una carga negativa para entender qué es derecho natural, y que se confunde con una axiología, con estudiar ética, que se confunde con teorías de la justicia, se confunde con la filosofía política, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esta situación pues mete en un gran problema a quienes estudian derecho, porque los estudios jurídicos quedan totalmente orientados, dirigidos hacia un conocimiento pragmático y operativo respecto del derecho. Los abogados, ¿qué quiero decir? Que los operadores jurídicos se forman pues precisamente para ser buenos técnicos del derecho, para saber cómo usar el derecho en las diferentes circunstancias. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Y cómo se puede aplicar a casos concretos? Toda la formación es en ese sentido, ¿no? En esa formación no hay necesidad de preguntarse por los fundamentos del derecho, ni el horizonte histórico del derecho, ni eso no tiene cabida, ni de cuestionar su validez o no, porque ese es el derecho positivo, que es el que hay que aplicar y es el que hay que conocer. Entonces, todo este pensamiento jurídico conservador, o el talante conservador y reaccionario que puede llegar a tener el pensamiento jurídico, como lo vimos
en la coyuntura por la reforma judicial, pues no es solamente una coyuntura política, no es solamente que haya intereses de por medio y que ellos estén peleándose o que alguien se beneficie de eso y entonces lo defienda de esta forma. No, lo que pasa es que hay un problema en la formación misma de los abogados y de los juristas que están imposibilitados, no les dan las herramientas y no las adquieren en su formación. Bueno, y después la formación ya en maestría y doctorado es peor porque es más técnica, todavía más especializada. Por eso insisten tanto en que la reforma judicial ataca la independencia judicial y que quieren jueces del bienestar que no sean técnicos. Por eso está ese debate ahí, ¿no? Pero es que esta formación de operadores jurídicos, pues precisamente está desentendida de contextos sociales, carece por completo de empatía social, no tiene ninguna conciencia social, no tiene pues ningún conocimiento de horizontes históricos, ¿no? No es capaz de cuestionar sus propios fundamentos y no tiene una visión de totalidad respecto de la sociedad y de la historia. Porque esas herramientas no se las da, no la obtienen las personas que estudian Derecho, no lo obtienen en las materias en las que se supone que tendrían que obtenerlas. No estudiando derecho civil, derecho penal, derecho mercantil o lo que quieran, porque ahí el estudio es, esta es la norma y apréndetela y se aplica así. Esa es toda la formación. Pero en clases, en materias como teoría o filosofía del derecho, pues esa es la formación que se les tendría que dar, pero es una formación que no se da, ¿sí? Entonces crecen generaciones completas, por eso reaccionan así y en bloque, porque crecen formados de una manera tal que no aprenden no aprenden a pensar, no aprenden a cuestionar, no saben cuestionar y lo ven mal, porque además el perfil del abogado ya no solo es como el del filósofo del derecho al modo de los juristas de policía del lenguaje, sino que ellos mismos se vuelven policías del Estado de Derecho y de un cierto statu quo que está protegido, garantizado por el Estado de Derecho. A todo esto súmenle que las rebabas de la pedacería y la rebaba que logran recoger de discursos propiamente filosóficos, ¿no? Y de filosofía política, pues es una cosa ahí entremezclada, muy rara, muy ecléctica, pero donde sobresale pues esta visión de un liberalismo que es profundamente antipopular y contramayoritario. Y o sea, en ese caldo, en esta mezcla es la que sirve a la formación teórica y práctica de quienes estudian derecho. Entonces, no es de sorprendernos que respondan en bloque de esta manera ante medidas como la reforma judicial, porque están educados para responder así. No solamente es que tengan interés de por medio, que ellos quisieran ser jueces, que tienen familiares, que la corrupción, no es solamente eso. Hay algo más profundo que está en la formación misma y que es una cuestión pues, de debate filosófico, que solamente desde la filosofía se puede comprender y se puede romper, ¿no? Bueno, este es digamos, la dimensión más problemática del asunto, ¿no? Cuando se quiere hacer o se presenta un discurso, digamos, alternativo a esta filosofía del derecho de los juristas, lo cierto es que no tiene cabida. Se escucha y parece interesante, pero no permea para nada al interior de la comunidad, ¿no? Yo creo que una buena manera de resolver esto, bueno, la zarandeada de la reforma judicial es muy importante para evidenciarlo, darnos cuenta que esta manera de entender el derecho, de enseñar el derecho, de construir una cierta filosofía del derecho al modo de los juristas está en crisis. La misma teoría de la argumentación en la que se ha venido a refugiar esta supuesta filosofía del derecho, pues está en crisis. En el momento en el que los jueces más importantes del país, los más preparados, los de mejor trayectoria, lo que quieran, emiten sentencias fraudulentas que están manipulando los fundamentos o sin fundamentos y que ponen sobre la mesa para negociar políticamente con otro poder, pues en ese momento lo que nos está indicando es el fracaso de la argumentación jurídica, que es el reducto en donde se vino a meter esta filosofía del derecho de los juristas, ¿no? En voces de autores como Atienza y Robert Alex y muchos de esos, ¿no? Eso es lo que me parece que está sucediendo. Yo creo que es muy importante evidenciar la situación, pero además pues es muy importante y es una lucha que yo pues trato de dar ahí en la Facultad de Derecho, pues modificar los planes de estudio para abrir esta formación cerrada, meramente operativa y técnica que adquieren los abogados para pues llegar a tener una formación mucho más interdisciplinaria y que les permita generar empatía, conciencia social, pero también una cierta pues una cierta visión histórica, ¿no? No solo del derecho, sino de la situación misma del país que les permita tener mayor sensibilidad. Y eso requiere también, pues, la construcción de discursos y de teorías
pues distintas a la teoría del derecho, a la teoría jurídica tradicional que se está enseñando en las, en las escuelas y facultades de derecho, ¿no? En fin, si quieren ahí le dejo para que tengamos chance. Este es el problema. Yo esto lo quería yo compartir con ustedes. Yo esto lo escribí en este libro, que cuando tenga señal se lo voy a compartir a René para que lo pueda compartir con ustedes. Perdón porque lo debí haber hecho antes, pero se me fue la onda. Este libro se llama En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, el fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI, ¿no? Forma parte, pues, de una serie de 3 libros que escribí precisamente para atender el asunto. Este era el primero, Crítica marxista del derecho, materiales para una introducción, y el segundo, que es La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. Con este libro cierro yo ese ciclo de reflexión sobre el asunto. Aquí viene con mucho mayor detalle y las fuentes y las discusiones puntuales, ¿no? Con los diferentes autores y bueno, el mayor detalle que ustedes puedan tener. Yo con todo gusto le voy a compartir a René este libro, incluso bueno, puedo compartir también los otros en digital para que los puedan ustedes conocer, ¿no? Finalmente, le quiero yo pues reiterar mi agradecimiento porque saben que platicar de estos temas en la Facultad de Derecho de la UNAM me escuchan y ellos dicen, bueno, sí está, o piensan que está genial, o está loco este cuate, o no, ¿qué nos está diciendo, no? ¿Y qué sentido tiene para nosotros, no? Entonces, es muy difícil entablar diálogo con los colegas de filosofía del derecho, ahí en el seminario que hay en la Facultad de Derecho de la UNAM, o de otras materias ahí en la UNAM, en derecho, es muy complicado, primero porque ellos mismos se ven en la crítica, se reflejan en ella, y se sienten comprometidos porque ellos saben que es así, pero saben que lo que ellos hacen es lo que el libro critica, o lo que yo cuando hablo critico, ¿no? Entonces, eso ya les genera un problema. Y en segundo lugar, pues lo cierto es que lamentablemente no se tienen, la comunidad jurídica pues no posee las herramientas para poder llevar la reflexión más lejos, ¿no? Y eso también complica mucho el enriquecimiento, o sea, allá no podemos tener un seminario así, es lo que quiero decir. No puedo yo sentarme con los compañeros, estoy investigando esto y miren, vamos a platicar, como yo vi hace rato que llegamos, que estaba haciendo el compañero con ustedes, ese intercambio no lo podemos tener. Y cuando sucede, porque hay gente pues buena onda y que dice, oye, sí, hay que ver, lo cierto es que es muy limitado, porque no se tienen las herramientas para poder llevar el discurso un poco más lejos, ¿no? Entonces, donde pues yo he tenido que buscar espacios para reflexionar, pues es en otras escuelas y en otras disciplinas, precisamente pues acudiendo a espacios como el que ahora tan amablemente me han invitado para presentarles esto que es pues, parte de la investigación que yo hago, ¿no? Y bueno, pues con eso cierro, doctor. Muchas gracias. Raúl, por favor. Raúl. ¿Qué pasó, Raúl? Bueno, Raimundo, agradezco que vaya en este pensamiento. Bueno, en este caso yo me he aproximado a la filosofía del derecho por la cuestión 1, el modelo jurídico del neoliberalismo. Qué bien. 2, la cuestión del constitucionalismo, que tiene que ver mucho con la reforma del Poder Judicial. Claro. Entonces, en este sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que le cuesta mucho trabajo, no todos, ¿no? Pero algunos sí, es dar por sentado que el neoliberalismo, los cambios que se han implementado, producen una afectación incluso del concepto de soberanía. Claro. Y ahí es donde los juristas, a final de cuentas, tienen que regresar a la filosofía política y el concepto de Estado-Nación, ¿no? De Jaime Cárdenas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión, pero retomando esta mención que haces del derecho marxista, de la cuestión social, recuerdo mucho un mote de una compañía que decían, es que el derecho es una de la burguesía. Y contrasta mucho, por ejemplo, con esta frase de Mario de la Cueva, que escribe tal cual, ¿no? Que el derecho laboral sirve para mediar las relaciones del poder entre el obrero y el patrón, sí, sí, las condiciones de producción. En ese sentido ya hay una concepción marxista del derecho
que sí dista mucho de lo que se entiende por este derecho positivo. Entonces, la pregunta aquí que quería lanzarte es la siguiente. Por ejemplo, hablando del naturalismo, incluso el subtítulo de Contrato Social de Rousseau es derecho político. Sí. Es una obra de derecho político. Y por lo regular suelo lanzar una hipótesis un poco provocadora, ¿no? Por ejemplo, ya que hay tanto de posmodernismo, que les digo, bueno, si las relaciones de los seres humanos no están mediadas mediante el derecho, ¿se podría construir una sociedad política? La cuestión no es tan fácil, porque entonces, ¿qué pasaría si quitamos el derecho de la mediación entre las relaciones? Y ahí pues es como que la filosofía del derecho más que nada se ha perdido también incluso en esas reflexiones su carácter político. Por ejemplo, cuando leemos estas reflexiones del modelo jurídico del neoliberalismo, caemos en cuenta de que tiene que regresarse al fundamento político de la sociedad, que en este caso el fundamento para la reforma judicial fue que hay que devolver la soberanía al pueblo mediante la acción popular. Entonces ahí nos gustaría saber, y también cuando puedas, los libros en físico me gusta leerlos más. No, a mí también, me hacía mucho la vista estar leyendo. Pues si tienes tomos por ahí con gusto, ¿cuál sería la visión que tú tienes sobre el derecho en la cuestión constitucional? Está súper bien. Fíjate que yo muchos años laboralmente me dediqué al derecho constitucional y mi especialidad y mi maestría fueron en derecho constitucional porque muchos años me dediqué a eso. Ya luego me fui pues la verdad es que me sentí convocado y con la necesidad de contribuir y me fui a litigar en asuntos indígenas, ¿no? Pero realmente mi formación fue siempre en derecho constitucional. Mira, varias cosas. En derecho incluso hay gente que niega, son negacionistas, que niegan que el neoliberalismo sucedió. Eso es increíble, pero es cierto. O sea, hay gente que dice, no, eso no. Entonces, eso de que el neoliberalismo, y si existió, no tiene nada que ver con el derecho. No, lo cierto es que el neoliberalismo existió y el neoliberalismo, ¿saben qué? Construyó derecho, hizo derecho, ¿no? O sea, sí hay un derecho de talante neoliberal, incluso hay una ideología jurídica neoliberal que defiende todo eso. Y bueno, afortunadamente pues tenemos un poco ya más de literatura analizando esto y por supuesto el triunfo de la cuarta transformación y este acento en señalar este distanciamiento con lo neoliberal, pues acentuó mucho esto y obligó a que muchos se empezaran a pronunciar al respecto, ¿no? Y se generan artículos y libros y demás. O sea, está poco más claro que sí existió el neoliberalismo y que afectó el derecho, ¿no? Que es una cosa que no se reconocía. Incluso, te diría, yo hace unos años, ahora que fue lo de la conmemoración de la Constitución hace unos años, escribí un artículo dando cuenta con distintas metodologías de las reformas a la propia Constitución mexicana. Una Constitución pues, que no deja de ser la Constitución de un Estado capitalista, pero que es una Constitución que pues no le quedaba bien eso del neoliberalismo, ¿no? Porque es una constitución de contenidos sociales, derechos sociales, y además una constitución con principios nacionalistas. El artículo 27 es eso, el artículo, o sea, una constitución muy atacada todo el siglo XX, pero luego es el neoliberalismo claramente que buscaban los gobiernos modificar la constitución y modificaron muchísimas cosas de esos contenidos sociales, incluso de esos principios nacionalistas. Hay cosas que no pudieron tocar, pero mucho sí. Incluso esto de los órganos constitucionales autónomos, pues es un dispositivo para quitar de la decisión pública, ¿sí? Del demos, quitarles esas funciones públicas y llevarlos a un ámbito técnico de expertos, supuestamente ajenos a intereses, cuando realmente esos órganos reguladores resulta que estaban tomados por representantes de los regulados, ¿no? En fin, o sea, eso sí sucedió, quería hacer el comentario porque qué bueno que hay que acercarse a eso y hay que insistir en eso, porque todavía hay mucha gente que no lo acepta. Peor todavía cuando tú les dices que hay una ideología jurídica neoliberal, o que incluso lo que ellos llaman teoría o filosofía del derecho, también está impregnada de sesgos, incluso neoliberales, porque ellos parten de principios que son apriorísticos, que les parece que inamovibles y que así es, ¿no?
es otra manera también de regresar al derecho natural, pero ahora desde la visión del neoliberalismo. Es que así es. O sea, lo del mercado, la competencia, ¿saben? ¿No? La competencia se volvió derecho humano. Y la Suprema Corte, estas resoluciones de suspensión que se dieron a favor de las empresas energéticas fue basado en el derecho humano de las empresas españolas en materia de electricidad, su derecho humano a la competencia, ¿no? Y a la libre concurrencia. O sea, sí hay todos estos sesgos suceden y tienen trascendencia práctica, muy grave porque afectan la soberanía. Eso es precisamente lo que termina afectando. Muchos de esos autores, Ferrayoli, un cuate que se llama José Ramón Cosío, nefasto, y muchos de esos, están en la idea de que eso de la soberanía no existe, ¿no? Eso fue pues, como una invención de los modernos, pero pues ya acabó, ¿no? Y la globalización, eso es lo que... Entonces ya eso de las fronteras, sí, hombre, pero todo eso pues no lo alcanzan a ver en un contexto geopolítico, y particularmente en el caso de México, en la relación de México con Estados Unidos. Si Estados Unidos nos integra en el bloque de América del Norte, con el Telecam primero y ahora el Temec, ¿no? Y sí, claro, ellos imponen el libre comercio hacia afuera, pero hacia adentro ellos están protegidos. Y nosotros sí, acá nos venden todo y utilizan nuestros territorios y despojan los bienes comunes de aquí del país, ¿no? Y la energía y el petróleo y lo que ustedes quieran. Y de aquí para allá está muy regulada y constreñida, por ejemplo, la migración de la fuerza de trabajo, hipercastigada ya, porque la utilizan para, con eso, nivelar la fuerza, el salario de todos los demás pues, norteamericanos, asiáticos, afros, etcétera, etcétera, que son explotados allá. En fin, eso no se ve desde el derecho, ¿no? Pero es un asunto, yo creo que es muy importante y que nos lleva a reflexionar sobre los conceptos y sobre los horizontes históricos que están, en donde está operando esta realidad y los conceptos que están, pues a mí me parece, manipulando, ¿no? Detrás de estas posiciones teóricas que tienen implicaciones prácticas porque con base en ellas se toman decisiones y no son decisiones neutrales e inocentes, son decisiones ideológicas las que se están tomando ahí, ¿no? Eso por un, por un lado. Luego decías, fíjate esto de marxismo y derecho y lo de que el derecho no... Que, hay una... Fíjate, voy a contarlo así. Este año se celebran 100 años de la obra, la teoría general del derecho y el marxismo, de un cuate, un ruso, que se llama Pashukanis. Entonces, en todo el mundo se llevaron a cabo conferencias, ¿no? Empezando en Inglaterra y termina la segunda semana de diciembre en Perú, ¿no? Yo pude estar en algunas de ellas, recientemente fui al Congreso en Brasil sobre este tema y me toca inaugurar ahora en Perú, ¿no? En unas semanas, este asunto. Pashukanis, por ejemplo, llega a la conclusión, parte de una premisa antes de su conclusión. Su premisa es que el derecho surge cuando surge el intercambio de equivalentes, o sea, la mercancía, ¿sí? Porque eso supone individuos atomizados que se confrontan con intereses encontrados, ¿no? Entonces, que ese es el punto de partida del derecho y que eso se perfecciona a lo largo de la historia de las sociedades mercantiles, pero se perfecciona en la sociedad mercantil capitalista, ya no sobre la ley del valor, sino sobre la ley del valor que se valoriza, ¿no? Que ahí tiene su forma perfecta, eso que él llama la forma jurídica, ahí se perfecciona. Entonces dice, la revolución comunista y el periodo de transición al socialismo deben enfocarse no solamente en la desaparición de la lucha de clases y con ella el Estado, sino también en la desaparición del derecho, porque el derecho solo existe precisamente porque hay estos propietarios privados que intercambian mercancías como intercambio de equivalentes, ¿no? Y eso supone el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, autores como Radbruch lo llamaron a él, cuando hacen la reseña de su libro, como un nihilista, porque nos deja sin derecho. Ya no hay, o sea, en una sociedad alternativa a la sociedad moderna, que es burguesa, capitalista, esa sociedad alternativa es una sociedad sin derecho. Entonces, Pashukanis es un nihilista. Ese es el horizonte, digamos, de ese debate que es muy, muy interesante. Lo cierto es que las diferentes formas de socialidad humana que ha habido en la historia antes de la sociedad mercantil, porque el mercado tampoco es natural, ni ha existido siempre. O sea, en algún momento aparece el mercado, como en algún momento aparece la propiedad privada, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, pues seguramente la convivencia social también tenía algunas normas que no estaban regidas por la lógica de la mercancía, ¿no? Incluso en el presente hay un montón de grupos, de formas organizativas sociales micro, pues que tienen normas pero que no se rigen por el intercambio de mercancías,
las comunidades domésticas, grupos como este, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? No se rigen por eso, pero tenemos una norma, ¿no? Y todos la compartimos y la respetamos. O sea, la norma no es lo mismo la norma que el derecho, es parte de lo que dicen los seguidores de Pachucanes, ¿no? Bueno, si es una cuestión semántica, yo no tengo ningún problema en llamarle norma social a eso que no es la norma que aparece con la sociedad mercantil. Entonces, está bien. Y la sociedad alternativa a eso, pues será una sociedad que, según los que siguen a Pachucanes, es una sociedad sin derecho, pero no podrá ser una sociedad sin normas. Eso yo no lo puedo concebir, ¿no? Me parece muy complicado. Lo planteo así porque muchos de los colegas que hacen crítica marxista del derecho, de por sí tienen una relación muy negativa con el derecho. Y el derecho pues es malo por sí mismo porque es siempre un instrumento de opresión de clase y me citan el manifiesto, ¿no? Cualquier cosa que encuentran por ahí la citan así. Entonces el derecho lo que hay que hacer con él es destruirlo. Y más bien vayamos, dicen algunos, por el no derecho, ¿no? O por una sociedad donde no haya derecho o lo que sea. Y son compañeros que son pues muy comprometidos, ¿no? O sea, de izquierda y muy comprometidos con los procesos y demás. Pero son compañeros que lamentablemente yo lo he estado constatando este año con este Congreso de Celebración de Pachucanes, que los compañeros tienen una gran limitación, porque no pueden participar en ningún proceso concreto para auxiliar a la gente como la gente necesita que le auxilie un abogado. Porque esa relación tan negativa que tienen con el derecho, entre otras cosas, los llevó a que nunca estudiaran bien derecho, porque de entrada pues, no querían estudiar derecho y nunca aprendieron la parte operativa de lo jurídico. Pero sin la parte operativa de lo jurídico, ¿tú cómo puedes defender a una persona o a una colectividad? Entonces, hay un problema práctico que tiene que ver con esta manera de entender el derecho y de tratar de construir una sociedad alternativa sin derecho, que es un desprecio por lo jurídico. Sí, pero es que en lo que logramos eso, que no sé cuándo vaya a ser, pues hay todo un proceso histórico que en parte nos tocará vivir, en parte ya no, pero en donde hay que dar muchas luchas para seguir viviendo y luchas para poder resistir y para construir y fortalecer espacios de libertad desde los cuales podamos seguir luchando mejor cada vez. Y para eso sí se requieren abogados que sepan derecho y que actúen en el derecho con conocimiento técnico, no solamente con conciencia y empatía sociales, sino también con conocimientos técnicos. Lo que no tenemos hoy son operadores jurídicos con conciencia y empatía sociales. Tenemos gente muy tecnificada que jura que ellos son neutrales y no tienen ideología, pero que sí la tienen, pero que no están comprometidos con los procesos sociales de transformación social, institucional, ni con ninguna causa social, ¿no? Hoy estamos en la posición inversa, pero la otra tampoco es que ayude mucho. A mí lo que me parece muy importante es que los abogados asumen el rol que les corresponde como en la mediación social, ¿no? Porque ellos son los actores, no es el derecho en abstracto, sino son personas en concretas quienes son mediadores. Hagan ese rol y lo asuman pues con una perspectiva de compromiso y transformación social, donde la sociedad progresa. Muy rápido. Sobre esto último, bueno, primero muchísimas gracias. Muy luminosa la charla realmente. Gracias. Ojalá, por lo que voy a decir ahorita, ojalá haya oportunidad de continuarla incluso quizá en alguna otra institución. Por azares del destino, yo imparto antropología jurídica en el grado de Derecho de la Michoacana. Y bueno, coincido con lo que acabas de decir. Incluso si me apuntan con una pistola, diría que hay derecho, no solo normas. Y que además, antes de, incluso podríamos pensar en, hay derecho escrito, aunque no sea jurídico. Podríamos pensar en este tipo de cosas. Y que proceden de fuentes religiosas, que es heterónomo y coactivo, etcétera, ¿no? Pero quería apuntar a algo que ya también mencioné en alguna intervención anterior sobre esta postura de Pachucanes, que es muy interesante, y creo que hay mucha tela de donde cortar de lo que dice Pachucanes. Creo que él, cuando concibe el derecho como un intercambio de equivalentes y prácticamente se identifica con mercancías, no ha considerado que
incluso no solo sigue existiendo hoy en día, sino que antes, vamos a decir, las sociedades arcaicas, antes de la generalización de las mercancías, ya había intercambio de equivalentes, que no eran mercancías, sí, y por que era el ejemplo, don. sí, está bien eso. Sí. Pues, y el don, Sí, Marcel también. Mauss le dice Sí. contrato y le dice derecho y le dice ley, ¿no? Entonces, porque creo que también necesitamos no solo atacar al derecho, hay que, para decirlo llanamente, evitar tirar al niño con el agua sucia y ver al revés, de qué manera esto que tenemos nos sirve de palanca para un cambio, Sí, claro. y a lo mejor se pueden promover otro tipo de cosas, desde las mismas bases de derecho que tengamos ahorita, y pues y construir algo a lo mejor menos cosificante, menos enajenante, menos mercantilizado, menos, ¿no? Yo no sé si sea cierto, porque no tengo formación yo de abogado, soy antropólogo y filósofo, pero creo que lo que nos da derecho a tener derechos es vivir en comunidad. Y si es así, pues volvamos a la comunidad. Digo, a lo mejor estoy diciendo una tontería absoluta, es así, es casi sentido común, pero pues finalmente ahí estará también la fuente del derecho. No, pues muchas gracias, yo lo comparto completamente y bueno, ahora que les pueda hacer llegar los materiales, pues ahí podrán encontrar, yo comparto completamente, ¿no? Y fíjense que también el trabajo que he podido hacer en comunidades indígenas me ayudó mucho a caer en cuenta de mucho de esto, ¿no? Porque te permite ver otras formas de socialidad y de construir comunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo en eso coincido completamente. Yo no soy seguidor de Pachucanes. De hecho, ahora que me estuvieron invitando, dije, bueno, pues me invitarán porque quieren que les diga lo contrario, ¿no? Y así hacerlo más emocionante. Porque creo que tiene, tiene este problema. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en México con un profesor que se llama Oscar. Igual de importante que la mercancía, que la forma mercancía es la forma mercantil, es la forma jurídica y que están a la par. Nos estás dando un paso hacia atrás, hacia la conquista teórica que ya había hecho el Marx, ¿no? De esa crítica, pues no se salva Pachucanes, ¿no? Y la segunda es que el libro de Pachucanes está construido desde una visión que dicen los marxistas circulacionista, ¿no? Pachucanes es como si solo hubiese leído los primeros 4 capítulos del tomo 1 de Capital y no hubiese llegado al capítulo 5, que es el de la producción, como si solo se mantuviera a nivel de circulación y de intercambio de mercancías, ¿no? Ese es el otro gran problema metodológico que le han plantado a Pachucanes, y al día de hoy, que se cumplen los 100 años, en estos congresos donde van pachucanianos, yo no sabía que había tantos pachucanianos en el mundo, pero se juntan, y esta es la objeción y el debate que sigue presente, ¿no? Yo creo que es muy importante la metodología que plantea Pachucanes, hacer crítica del derecho a partir de la crítica de la economía política, yo concuerdo con eso, pero ya la manera en la que la va desarrollando y las conclusiones a las que llega y algunas de las premisas que él asume, no de Marx, sino de él mismo, pues me parece que tienen un problema, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues yo no sé hasta dónde Pachucanes es más cercano a Lenin, en el capítulo 4, creo, ¿no? Del Estado y la Revolución, que es lo que sí lee Pachucanes cuando escribe esto, que al Marx, no del Capital, que al Marx de la crítica al programa de Gotha, ¿no? O sea, yo creo que también ahí no está tan clara la relación y no damos por sentado que Pachucanes dice la parte jurídica que Marx querría hubiese dicho Marx, ¿no? Cuando no estoy tan seguro, ¿no? Ahí hay una mediación que es Lenin, que habría que atenderlo con mayor, pues con mayor detalle, ¿no? En fin, pero sí es una obra pues muy importante que da también para mucha reflexión, ¿no? Gracias. Bueno. Gracias. No, pues doctor, a ustedes, muchas gracias por su tiempo, por su invitación.